más allá del valor. Dicen que el infierno puede vivirse en un segundo, en el que todo parece perdido y el miedo paraliza el corazón. Sin embargo, en medio del caos siempre surgen ellos, los inmortales. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre tu vida y la de miles de desconocidos? ¿Saltarías a las vías de un tren? ¿Entrarías voluntariamente a un campo de exterminio? ¿Te quedarías en una planta nuclear a punto de explotar? ¿Amputarías tu propio brazo? Hoy, en Terror en la Historia, veremos 10 héroes reales que desafiaron al infierno y miraron al abismo a los ojos y no parpadearon. Quédate hasta el final, porque el último te devolverá la fe en la humanidad. Héroe número 1. Mamoudou Gassama, el Spider-Man de París. Mamoudou Gassama nació en Mali, uno de los países más pobres de África. Como miles de jóvenes, dejó su hogar buscando algo muy simple, una vida mejor. Llegó a Francia sin papeles, sin dinero, sin garantías. Dormía donde podía, trabajaba cuando encontraba algo y pasaba completamente desapercibido para el mundo, hasta aquel día. París, mayo de 2018. Una tarde tranquila en el distrito 18 se transforma en una escena de terror puro. Los transeúntes se detienen, petrificados, mirando hacia arriba. En el cuarto piso de un edificio, un niño de solo 4 años cuelga de un balcón, sostenido únicamente por la punta de sus dedos. El vacío se abre, como una boca hambrienta debajo de él. El pánico es absoluto. La gente grita, algunos llaman a emergencias, pero todos saben que la ayuda llegará demasiado tarde. El niño se está resbalando. El terror aquí no es un monstruo, es la gravedad. De repente, un joven sale de la multitud. Es Mamoudou Gassama, un inmigrante de Mali que apenas lleva unos meses en Francia, sin papeles y buscando una mejor vida. Mamoudou no se detiene a pensar en las leyes, en su situación migratoria o en su propia seguridad. Sin arnés, sin equipo, comienza a trepar por la fachada del edificio. Lo hace con una velocidad inhumana, saltando de balcón en balcón, como si las leyes de la física no se aplicaran a él. Cada segundo cuenta. El niño está a punto de soltarse. La multitud contiene el aliento. Un resbalón y ambos caerán directo al pavimento. En menos de 30 segundos, Mamoudou escala 4 pisos, mientras un vecino desde el balcón de al lado intenta sostener al niño sin éxito. Gassama llega, estira su brazo con una fuerza prodigiosa y pone al pequeño a salvo dentro del balcón. El estallido de aplausos de la calle es ensordecedor, pero Mamoudou está en shock, temblando por la adrenalina. Lo que la cámara captó ese día no fue solo un rescate, fue el nacimiento de una leyenda urbana en la vida real. El video dio la vuelta al mundo. El Spider-Man de París había aparecido, cuando nadie más pudo actuar. La recompensa por su heroísmo fue inmediata. El presidente de Francia lo recibió en el Elíseo, le otorgó la ciudadanía francesa y le ofreció un puesto en el cuerpo de bomberos. Mamoudou pasó de ser un hombre invisible para la sociedad a ser un símbolo de valentía. Su historia nos recuerda que a veces los héroes no llevan capa, sino que caminan entre nosotros, esperando ese segundo exacto, donde el instinto de salvar una vida es más fuerte que el miedo a perder la vida propia. Héroe número 2. Desmond Doss, el soldado que fue a la guerra sin armas. En una guerra donde matar era la norma, un hombre decidió no hacerlo. Y aún así, salvó más vidas que muchos soldados armados. Desmond Doss creció en Estados Unidos, marcado por una profunda fe y una promesa personal: nunca quitarle la vida a otro ser humano. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, tomó una decisión incomprensible para muchos: alistarse en el ejército, pero como médico de combate. No llevaba rifle, no disparaba, y por eso fue ridiculizado, golpeado y considerado un cobarde. En la Segunda Guerra Mundial, ser un soldado significaba matar o morir, pero Desmond Doss era diferente. Debido a sus creencias religiosas, se negó a tocar un arma, ni siquiera para entrenar. Sus compañeros lo llamaban cobarde, le daban palizas en el barracón, y sus oficiales intentaron expulsarlo del ejército por considerarlo un enfermo mental.
Dos se mantuvo firme y les dijo: «Iré a la guerra, pero seré médico. Mientras otros quitan vidas, yo las salvaré». Nadie imaginaba que este hombre frágil se convertiría en el mayor héroe de la batalla de Okinawa. En 1945, durante la batalla de Okinawa, el ejército estadounidense intentó tomar un acantilado de 120 metros de altura, conocido como Hacksaw Ridge. Ahí, los japoneses los esperaban con ametralladoras y morteros. El ataque a los estadounidenses fue una masacre. El fuego enemigo era brutal. Muchos soldados murieron o quedaron gravemente heridos. Cuando el ejército ordenó la retirada, Desmond II se quedó, solo, sin arma y bajo disparos constantes. Las tropas de sus compañeros se retiraron bajo una lluvia de fuego, dejando atrás a cientos de heridos en la cima, dándolos por muertos. Pero II no retrocedió. Solo, desarmado y rodeado de enemigos que buscaban rematar a los heridos, se quedó en la cima. Durante 12 horas, bajo humo denso y explosiones, II fue encontrando soldados heridos, arrastró a sus compañeros, uno a uno, hasta el borde del acantilado. Repetía: «Uno más, señor». II improvisó un sistema de poleas con cuerdas para bajar a los heridos por el muro de piedra. Cada vez que bajaba a un hombre, repetía una oración que quedó grabada en la historia: «Señor, ayúdame a encontrar a uno más». Sus manos estaban quemadas por la cuerda y sus piernas agotadas, pero regresaba al campo de batalla una y otra vez. Al caer la noche, había rescatado a 75 hombres, incluyendo a algunos de los mismos soldados que antes lo habían humillado. 75 vidas salvadas por alguien que nunca disparó una bala. Sus compañeros, los mismos que antes lo despreciaban, entendieron que para demostrar valor, no siempre tienes que empuñar un arma. Desmond II finalmente fue herido por una granada y un francotirador, pero incluso herido, cedió su camilla a otro soldado. Se convirtió en el primer objetor de conciencia en recibir la Medalla de Honor, el máximo reconocimiento al valor en Estados Unidos. Cuando le preguntaron cómo y por qué lo hizo, simplemente dijo que no podría vivir consigo mismo si no lo intentaba. Desmond II demostró que el valor más puro no se encuentra en el cañón de un fusil, sino en la voluntad inquebrantable de proteger la vida en medio del caos, y que la valentía no es violencia, es convicción, porque incluso en el infierno de la guerra, la humanidad puede resistir. Héroe número 3. Rick Rescorla, el hombre que predijo el 11 de septiembre. Rick Rescorla era un veterano de Vietnam, un hombre de acero que aparecía en las portadas de los libros de guerra. Pero en los años 90, su campo de batalla era el World Trade Center de Nueva York. Como jefe de seguridad de Morgan Stanley, Rick tenía una obsesión. Estaba convencido de que las Torres Gemelas serían atacadas desde el aire. En 1993, tras el primer atentado con coche bomba, Rick le dijo a los directivos: «Este lugar es un objetivo. Necesitamos un plan de evacuación real, porque la próxima vez las torres caerán». Pero nadie lo quiso escuchar, nadie lo tomó en serio. Aún así, él no se detuvo. Comenzó a prepararse. Por años, Rick obligó a los 2.700 empleados de Morgan Stanley a realizar simulacros de evacuación sorpresa. Interrumpía reuniones millonarias y obligaba a ejecutivos de alto nivel a bajar las escaleras de emergencia cronómetro en mano. La gente se burlaba de él, lo llamaban paranoico. Rick solo respondía: «Algún día me lo agradecerán». El 11 de septiembre de 2001, a las 8:46 de la mañana, la paranoia de Rick se convirtió en profecía. Cuando el primer avión impactó la Torre Norte, las autoridades por los altavoces dijeron a todos en la Torre Sur que se quedaran en sus escritorios. Rick los ignoró, agarró su megáfono y ordenó: «Todos fuera, ahora». Mientras el caos reinaba, Rick mantenía la calma. Cantaba canciones militares galesas por el megáfono, para que la gente no entrara en pánico mientras bajaban las escaleras. Gracias a sus años de simulacros, 2.687 personas salieron del edificio antes de que el segundo avión impactara y las torres colapsaran. Él pudo haber salido junto con todos y salvarse, pero no lo hizo.
Entró una y otra vez a la torre para ayudar a los rezagados. La última vez que vieron a Rick Rescorla, estaba subiendo las escaleras de la torre sur. Alguien le gritó que saliera, que el edificio iba a caer. Él respondió: «Tengo que asegurarme de que no quede nadie atrás». Llamó a su esposa por última vez y le dijo: «Deja de llorar, tengo que seguir sacando a esta gente y asegurarme que no quede nadie dentro. Si algo me pasa, quiero que sepas que hiciste mi vida». Rick entró de nuevo en el humo y el fuego, y ya nadie jamás lo volvió a ver. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su legado vive en las casi 3.000 familias que hoy están completas gracias a la valentía de un hombre que decidió no ignorar el peligro y salvar vidas a costa de la suya. Héroe número 4. Aron Ralston. 127 horas entre la vida y la muerte y la decisión extrema para seguir viviendo. Aron Ralston es un joven aventurero estadounidense, montañista experimentado que ama escalar, explorar cañones y perderse en la naturaleza. Disfruta de la soledad y el riesgo. En abril de 2003, decidió hacer una excursión en solitario por Blue John Canyon, en Utah, pero cometió el error que todo aventurero debería temer. No le dijo a nadie a dónde iba, no dejó ruta, no llevó teléfono satelital. Un error con consecuencias enormes. Mientras descendía por una estrecha grieta, una roca de 360 kilos se desprendió. Este hecho tan sorpresivo le atrapó su brazo derecho contra la pared del cañón. El silencio del desierto se volvió ensordecedor. Solo, sin señal de celular, con apenas 1 litro de agua y una pequeña navaja multiusos de baja calidad. Aquí, Aron comenzó el terror más primitivo, en la soledad absoluta y sin poder moverse ni hacer nada, solo la espera de la muerte. Aron intentó mover la roca, hizo esfuerzos enormes para intentar sacar su brazo, pero nada. Pasaron horas, luego días. Pasó 5 días y 5 noches atrapado, sin comida, sin agua suficiente, sin esperanza de rescate, ya que nadie sabía dónde estaba. El frío nocturno le calaba los huesos, el calor del día lo deshidrataba y las alucinaciones empezaron a aparecer. Grabó videos de despedida para su familia, aceptó que iba a morir allí, convencido de que ese cañón sería su tumba. Pero al 6.º día ocurrió algo en su mente. Entendió algo brutal, que la única salida era él mismo. Tras intentar mover la roca sin éxito y ver que era inútil seguir tratando de sacar su brazo, Aron comprendió que para sobrevivir tenía que hacer lo impensable. No fue un acto de desesperación, fue una decisión fría y lógica. Si quería salir, tenía que dejar una parte de sí mismo atrás. Aron Ralston tomó la decisión más difícil de su vida. Con una pequeña navaja desafilada y sin anestesia, no solo tuvo que cortarse el brazo, primero tuvo que romper sus propios huesos usando la palanca de la roca, un sonido que él mismo describió como un disparo en la soledad del cañón. Luego, con su pequeña navaja, cortó el tejido, los músculos y los nervios. Es un nivel de dolor que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. Tras 1 hora de carnicería personal, Aron, después de 5 días de estar atrapado, ya estaba libre. Pero el calvario no terminó ahí. Se hizo un torniquete y cubrió su brazo con una pequeña manta que llevaba en su mochila. Y tuvo que bajar un muro de 20 metros con un solo brazo, caminar kilómetros herido y bajo el caliente sol antes de encontrar ayuda. Aron sobrevivió. Hoy es conferencista, escritor y ejemplo de resiliencia humana. Sigue escalando montañas con una prótesis, pero ahora siempre deja una nota donde dice a dónde va. Su historia fue inmortalizada en una película, siendo el testamento definitivo de la voluntad humana. Nos enseña que el miedo puede paralizarnos, pero el deseo de vivir puede hacernos capaces de sacrificarlo todo. En Terror en la Historia, la lección de Aron es clara. A veces, el monstruo al que debemos enfrentarnos no es a una roca, sino a nuestra propia resignación a morir. Aron Ralston
no perdió un brazo, ganó una vida entera. Porque a veces, vivir exige soltar algo que jamás imaginamos, haciendo uso de una voluntad extrema. Héroe número 5. Stanislav Petrov, el hombre que detuvo el fin del mundo. Estados Unidos y la Unión Soviética vivían bajo tensión constante. Ambos tenían misiles nucleares listos para ser lanzados en minutos. 26 de septiembre de 1983. La Guerra Fría está en su punto más crítico. En un búnker secreto cerca de Moscú, el teniente coronel Stanislav Petrov es un oficial soviético encargado de vigilar sistemas de alerta nuclear. Su trabajo es detectar ataques enemigos. Vigila las pantallas que controlan el sistema de alerta temprana de la Unión Soviética. De repente, las sirenas estallan. El sistema detecta un misil nuclear lanzado desde Estados Unidos. Segundos después, detecta otro y otro, hasta un total de 5. El protocolo es claro. Las órdenes son confirmar, reportar y contraatacar. Petrov tiene solo unos minutos para decidir. Debe informar a sus superiores de inmediato, lo que desencadenaría un contraataque masivo con todo el arsenal nuclear soviético. En 20 minutos, el mundo tal como lo conocemos dejaría de existir. Petrov tiene el destino de 4.000 millones de personas en sus manos. Si informa, habrá una guerra mundial. Si no informa y los misiles son reales, la Unión Soviética será borrada del mapa y él será el traidor que lo permitió. El sistema dice que la probabilidad de impacto es del 100%, pero algo no cuadraba. Petrov analiza, ¿por qué Estados Unidos lanzaría solo 5 misiles si quieren destruirnos? ¿Por qué no un ataque masivo? Un ataque real empezaría con miles de misiles. Con información incompleta, decidió hacer algo impensable: no obedecer. Confía en su instinto por encima de la tecnología. Decide reportar la alerta como falsa, como un error del sistema. Si se equivocaba, la Unión Rusa Soviética sería destruida sin responder. Se queda sentado, orando por no estar equivocado, esperando el impacto que nunca llega. El mundo estuvo a un botón de la aniquilación. Pasaron los minutos más largos de la historia de la humanidad. El cielo sobre Moscú permaneció en silencio. Petrov tenía razón. El sistema había confundido el reflejo del sol en las nubes con lanzamientos de misiles. Había salvado al planeta de un holocausto nuclear. Sin embargo, en lugar de ser recibido como un héroe y recibir medallas, fue reprendido por sus superiores por no seguir el manual y por no completar los informes burocráticos durante el incidente. Fue relegado a puestos menores y terminó viviendo en pobreza en un pequeño apartamento a las afueras de Moscú. Durante décadas, el mundo no supo que estuvo a segundos de la aniquilación total. Fue solo tras la caída de la URSS que su historia salió a la luz. Petrov nunca se consideró un héroe, decía que solo estaba haciendo su trabajo, pero la verdad es mucho más aterradora. La supervivencia de nuestra especie dependió de la intuición de un solo hombre en un búnker oscuro. En Terror en la Historia, recordamos a Stanislav Petrov como el hombre que en un acto de heroísmo, usando algo más poderoso que cualquier arma, criterio humano, tomó la decisión de no apretar el botón y nos permitió a todos seguir respirando. Héroe número 6. Nirja Banot, la jefa de cabina que salvó 300 vidas a costa de la suya. 5 de septiembre de 1986, Karachi, Pakistán. Nirja Banot, una joven y bella modelo, carismática y dedicada, jefa de cabina de Pan Am, se preparaba para un vuelo rutinario. Pero antes del despegue, ella nota algo raro en unos pasajeros. El avión estaba siendo secuestrado por 4 hombres armados pertenecientes al grupo Abu Nidal. De pronto, estos hombres irrumpen en el avión disparando al aire. Nirja, manteniendo una calma sobrenatural, logró activar el código de alerta silenciosa, permitiendo que los pilotos escaparan por la escotilla de la cabina. El avión quedó atrapado en la pista, lleno de pasajeros aterrorizados y sin los 3 tripulantes técnicos que ya se habían ido.
Nirja era ahora la persona al mando frente a 4 terroristas sedientos de sangre. Los secuestradores tenían un objetivo claro: identificar a los ciudadanos estadounidenses para ejecutarlos y presionar al gobierno. Le ordenaron a Nirja recoger los pasaportes de todos los pasajeros. En ese momento, ella tomó una decisión que salvaría decenas de vidas. Mientras pasaba por las filas, le susurró a sus compañeros que escondieran o tiraran por la basura los pasaportes de Estados Unidos. Los terroristas recibieron un montón de documentos donde no aparecía ni un solo americano. Imaginen la tensión: Nirja, bajo la mira de un fusil, mintiendo directamente a la cara de asesinos para retrasar decisiones, puesto que ya habían ejecutado a un pasajero a la vista de todos. Tras 17 horas de agonía, las luces del avión se apagaron. Los terroristas, pensando que era el inicio de un asalto militar, entraron en pánico y empezaron a disparar indiscriminadamente y a lanzar granadas en la cabina. En medio del humo y los gritos, Nirja no corrió por su vida. Logró abrir una de las salidas de emergencia y, en lugar de saltar ella primero, comenzó a guiar a los pasajeros hacia los toboganes. Solo tenía 22 años, pudo haber escapado, pero decidió quedarse en la línea de fuego para proteger a los pasajeros, principalmente a los niños y a los ancianos, quienes eran los más vulnerables. Cuando los terroristas vieron a 3 niños intentando escapar, uno de ellos apuntó su arma hacia los pequeños. Nirja se lanzó sobre ellos para cubrirlos, usando su propio cuerpo como escudo humano. Recibió los impactos de bala que iban dirigidos a los niños. Logró sacarlos del avión antes de sucumbir a sus heridas. Salvó a más de 300 personas, pero murió apenas 2 días antes de cumplir 23 años. Hoy, Nirja Bhanot es la persona más joven en recibir la condecoración más alta de la India al valor, el Ashoka Chakra, el mayor honor civil de la India. En Terror en la Historia, su nombre brilla como un ejemplo de que el liderazgo no se mide en años, sino en la capacidad de amar a extraños más que a uno mismo. Nirja Bhanot no tuvo miedo de morir, tuvo miedo de no hacer lo correcto y eligió el amor sobre su propia vida. Héroe número 7. Hugh Thompson Jr., la brújula moral en el infierno de Vietnam. 16 de marzo de 1968, Vietnam. Hugh Thompson Jr., un piloto de helicóptero estadounidense, sobrevuela la aldea de My Lai en una misión de reconocimiento. Lo que ve desde el aire le hiela la sangre. No hay rastro de soldados enemigos, pero los campos están cubiertos de cuerpos de civiles, mujeres, ancianos y niños. Thompson piensa que ha habido un bombardeo, pero al descender se da cuenta de algo mucho más oscuro. Sus propios compañeros, soldados de Estados Unidos, estaban asesinando civiles, incluidos mujeres y niños. Vio cómo masacraban a los aldeanos a sangre fría. Eso era algo imposible de justificar. Thompson ve a un grupo de civiles aterrados, escondidos en un búnker mientras una patrulla estadounidense se acerca para lanzar granadas dentro. En ese momento, Hugh toma la decisión más difícil para un militar: aterrizar su helicóptero entre sus propios compañeros soldados y las víctimas. Se baja de la nave y se enfrenta a un oficial de alto rango. Cuando el oficial le ordena que se quite del camino, Thompson con voz enérgica le da una orden clara a su artillero en el helicóptero: si estos soldados intentan disparar a los civiles, ábranles fuego. Estaba dispuesto a matar a sus propios hermanos de armas para detener una masacre. Bajo la amenaza de las armas de su propio helicóptero hacia sus compañeros soldados, Thompson logró rescatar a los supervivientes de ese búnker y sacarlos en naves adicionales que pidió por radio. Luego, ya en su helicóptero, sobrevolando la zona, vio un movimiento en una zanja llena de cadáveres. Era un niño de 2 años, que aún estaba vivo, cubierto de la sangre de su familia. Thompson descendió de nuevo, entró a la fosa común y sacó al pequeño en sus brazos. Ese día, Hugh Thompson no solo rescató civiles y salvó vidas, salvó lo poco que quedaba del honor militar en medio de la barbarie. Al regresar a la base, Thompson denunció la masacre de inmediato. Fue ignorado,
ridiculizado y odiado por gran parte del ejército y del público estadounidense, quienes lo veían como un traidor por denunciar a sus compañeros. Recibió amenazas de muerte y fue enviado a misiones suicidas sin protección. Tuvieron que pasar 30 años para que la verdad saliera a la luz y el ejército reconociera que Hugh Thompson hizo lo correcto y le otorgara la medalla del soldado, reconociéndolo como héroe. La masacre de My Lai horrorizó al mundo. Su historia en nuestro canal es fundamental, porque ser un héroe no siempre es luchar contra el enemigo. A veces es tener el valor de enfrentarse a los tuyos cuando pierdes la humanidad. Hugh Thompson Jr. nos enseñó que la verdadera valentía no siempre está del lado de los tuyos. A veces está del lado de lo correcto. Héroe número 8. Witold Pilecki, el hombre que se infiltró voluntariamente en el infierno. Nadie entra voluntariamente a un campo de exterminio. Nadie, excepto un hombre, Witold Pilecki, el héroe que decidió infiltrarse en Auschwitz. Imagina que es el año de 1940. Europa está sumergida en la oscuridad del Tercer Reich. Polonia está bajo ocupación nazi. Y hay un lugar del que llegan rumores aterradores. Un lugar llamado Auschwitz. Nadie sabe con certeza qué pasa allí dentro. Y los que entran nunca salen. Pero Witold Pilecki, un capitán de la caballería polaca y miembro de la resistencia, decidió hacer lo impensable. Se ofreció como voluntario para ser capturado. Su misión era infiltrarse en el campo de concentración más letal de la historia, para organizar una resistencia y contarle al mundo la verdad desde el interior. Pilecki no fue enviado al infierno, él eligió entrar en él. Bajo el nombre falso de Tomás Serafinsky, dentro del campo, Pilecki vivió hambre, tortura y muerte cotidiana. Vio ejecuciones, experimentos humanos y exterminio sistemático. Vivió el día a día del exterminio, pero no se rindió. Mientras otros luchaban por un trozo de pan, él estaba construyendo una red secreta de resistencia, llamada SAW. Logró instalar una radio rudimentaria hecha con piezas robadas para enviar informes a Londres. Fue el primero en decirle al mundo que Auschwitz no era solo una prisión, sino una fábrica de muerte a escala industrial. Sus informes secretos describían el Holocausto, las cámaras de gas y los hornos crematorios, cuando nadie quería creer que tal maldad existiera. Pilecki sobrevivió al tifus, a las palizas y al hambre extrema, todo mientras mantenía viva la esperanza de miles de prisioneros. Tras casi 3 años en el infierno, Pilecki se dio cuenta de que no habría una revuelta externa, que nadie iría en su ayuda. Sabía que si se quedaba, moriría con sus secretos. En una noche de abril de 1943, durante un turno en la panadería fuera del campo principal, él y 2 compañeros dominaron a un guardia, cortaron las líneas telefónicas y corrieron bajo una lluvia de balas. Pilecki escapó de Auschwitz con documentos que probaban el Holocausto, cruzando bosques y esquivando patrullas nazis durante días. Pero lo más aterrador de su historia no fue Auschwitz, sino lo que vino después. Tras la guerra, Polonia cayó bajo el régimen comunista soviético. Pilecki, el hombre que los nazis no pudieron quebrar, fue arrestado por sus propios compatriotas bajo cargos falsos de espionaje. Fue torturado brutalmente. Él mismo dijo que Auschwitz fue un juego de niños comparado con esto. En el año de 1948, fue ejecutado con un disparo en la nuca. Su nombre fue borrado y su historia silenciada por décadas. Witold Pilecki es el único hombre conocido que se infiltró voluntariamente en un campo de exterminio, un héroe que el mundo tardó 50 años en reconocer. Witold Pilecki no buscó sobrevivir, buscó decir la verdad para que alguien intentara detener el Holocausto y pudieran salvar millones de vidas. Entró a Auschwitz para que el mundo supiera que el infierno existía. Héroes. Número 9. Los 50 de Fukushima. El sacrificio nuclear. 11 de marzo de 2011. Japón fue golpeado por uno de los terremotos masivos más fuertes jamás registrados. Minutos después, un tsunami devastador arrasó ciudades completas.
Pero el verdadero terror estaba por comenzar en la central nuclear de Fukushima Daiichi. Las olas gigantes destruyeron los sistemas de enfriamiento y los reactores empezaron a derretirse, perdiendo energía, refrigeración y control. El peor escenario había comenzado. Si los reactores explotaban, gran parte de Japón quedaría inhabitable durante generaciones. El mundo miraba con horror, temiendo una catástrofe 10 veces peor que Chernóbil. Los niveles de radiación subieron a niveles mortales. La orden fue clara: evacuar a todo el personal. Miles fueron evacuados, pero 50 hombres decidieron quedarse. Sabían exactamente lo que significaba: exposición extrema a la radiación, daños irreversibles al cuerpo, posible muerte lenta. Se les conoció como los Fukushima 50. Estos hombres no eran soldados, no eran superhéroes, eran en su mayoría bomberos, ingenieros y técnicos de edad avanzada. Sabían que quedarse significaba una sentencia de muerte o, en el mejor de los casos, enfermedades crónicas atroces. Muchos se despidieron de sus familias sin decir la verdad completa. Entraron en los edificios de los reactores en total oscuridad, solo con linternas, rodeados por el sonido del metal crujiendo y el vapor radiactivo. Trabajaron en turnos imposibles, rociando agua sobre reactores inestables, avanzando donde los medidores gritaban peligro. Algunos superaron los límites seguros de radiación en minutos, bombeando agua de mar manualmente para evitar explosiones de hidrógeno que habrían lanzado nubes tóxicas sobre millones de personas en Tokio. Cada paso que daban reducía el riesgo para esas personas, pero aumentaba el suyo. Sabían que nadie los recordaría por nombre, pero entendieron algo esencial: si ellos se iban, el desastre sería irreversible. El terror en la central nuclear era invisible. Cada respiración, cada minuto en ese lugar, estaba destruyendo sus células. Lo más impactante es que muchos de estos voluntarios eran jubilados. Su lógica era desgarradoramente heroica: nosotros ya hemos vivido suficiente, no permitiremos que los jóvenes mueran por esto. Mientras sus familias lloraban en los refugios, ellos luchaban contra una fuerza de la naturaleza desatada, sabiendo que sus nombres quizás nunca serían grabados en monumentos, pero que el futuro de su país dependía de su resistencia en esas horas de pesadilla. Gracias a su sacrificio, se evitó el colapso total de los reactores. Aunque muchos sufrieron las consecuencias, con secuelas físicas de la radiación años después, otros viven bajo monitoreo médico constante. No hubo desfiles, no hubo estatuas, pero su valor salvó a Japón de un desastre histórico. Japón continuó adelante porque ellos decidieron no huir. Los Fukushima 50 representan el honor y el sacrificio máximo. En un mundo donde a menudo reina el egoísmo, estos hombres nos recordaron que el verdadero heroísmo es estar dispuesto a enfrentar a un enemigo invisible y mortal para proteger a millones de desconocidos. Son los guardianes que evitaron que el terror nuclear borrara el mapa, porque ellos no salvaron al mundo con fuerza, sino con responsabilidad. No buscaron gloria, buscaron tiempo. Tiempo para evacuar, tiempo para contener, tiempo para que millones siguieran viviendo. Y a veces, el mayor acto de heroísmo es, cuando todos huyen, simplemente decidir no irse. Héroe número 10. Wesley Autry. El milagro en las vías del metro. 2 de enero de 2007. Estación de la calle 137, en Manhattan. Wesley Autry, un obrero de la construcción de 50 años, espera el metro con sus 2 hijas pequeñas. La estación estaba llena. Era un día normal. De repente, Cameron Holopeter, un joven estudiante de 20 años, sufre un ataque epiléptico y cae desplomado sobre las vías del tren. La gente en el andén grita de terror. Algunos se alejan, otros miran paralizados. En la oscuridad del túnel, 2 luces blancas aparecen. El convoy del tren número 1 viene a toda velocidad y no tiene tiempo de frenar. Wesley no lo dudó.
En segundos, le pidió a una desconocida que sujetara a sus hijas y saltó a las vías. Intentó subir al joven al andén, pero el cuerpo estaba rígido por el ataque y el tren ya estaba encima. En una fracción de segundo, Wesley tomó la única decisión posible. En lugar de intentar salir, abrazó al joven y lo lanzó al pequeño canal de drenaje que hay entre los rieles. Wesley se puso encima del joven, presionándolo contra el suelo, cubriéndolo con su cuerpo, y le gritó: «No te muevas, por favor, no te muevas». Con terror, vio pasar las ruedas del tren, escuchando el ensordecedor estruendo del metal y sintiendo cómo el tren pasó justo por encima de ellos, a centímetros de sus cabezas y sus cuerpos. La gorra de Wesley se llenó de grasa del motor, mientras los vagones pasaban rozando su espalda. En el andén, sus hijas gritaban desesperadas pensando que habían visto morir a su padre. El tren se detuvo finalmente, después de que 5 vagones pasaran sobre ellos. Oscuridad, ruido ensordecedor, vibración, segundos eternos, donde solo esperaban no morir. Se hizo un silencio absoluto en la estación. Cuando el tren se detuvo, ambos estaban vivos. Fue entonces cuando desde debajo del tren se escuchó una voz tranquila: «Estamos bien, pero no dejen que mis hijas vean esto». Pero lo único que sus hijas veían desde arriba era a su padre convertido en un héroe. Wesley no solo salvó al joven del tren, sino que lo mantuvo inmovilizado para que no se electrocutara con el tercer riel. Cuando los rescatistas lo sacaron, Wesley solo tenía un rasguño y un poco de grasa en su gorra y chaqueta. Fue aclamado como el héroe del subway. Wesley Autry no llevaba capa, llevaba responsabilidad. Cuando le preguntaron qué lo motivó a lanzarse para ayudar a un desconocido, no habló de valentía, solo dijo: «Yo tengo hijas y no podía permitir que el hijo de alguien muriera enfrente de mí y de mis hijas». La historia de Wesley Autry cierra nuestra lista porque nos demuestra que no necesitas una guerra o un búnker nuclear para ser un héroe. Porque el heroísmo no siempre está en grandes escenarios. A veces ocurre en una estación cualquiera, en un segundo de decisión. Solo necesitas el valor de saltar cuando alguien más cae. El terror duró segundos, pero su acto de valentía será eterno. 10 nombres, 10 vidas y un solo propósito: salvar al mundo en su hora más crítica. Desde las calles de Francia, los cielos de Vietnam, hasta las vías del metro de Nueva York, hoy hemos sido testigos de lo que el ser humano es capaz de hacer más allá del valor. Hacksaw Ridge o Fukushima. Hagamos una encuesta. En los comentarios, escribe el nombre del héroe que creas que hizo el sacrificio más grande. Estaré dando corazón a las respuestas más inspiradoras. No olvides suscribirte para no perderte nuestro próximo video. En Terror en la Historia, las historias tienen varias caras. ¿Listos para conocer la siguiente? Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por tu apoyo.